buenas tardes amigos, mi nombre es Arturo Ferrari, director de comunicaciones del Estudio Muniz. Bienvenidos a este nuevo webinar, esta vez sobre el nuevo régimen para la industria agroexportadora. Invito en este momento al doctor Jorge Muniz, quien nos va, socio fundador del estudio, quien va a dar unas palabras para iniciar este evento y, como lo repito, les agradecemos a todas las personas que siguen entrando en este momento a este webinar tan importante. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, Arturo. Buenas tardes con todos, las presentes y los presentes a este webinar que nuestro estudio ha organizado como consecuencia de esta ley que acaba de ser promulgada, que afecta tremendamente a la agroexportación peruana, y que esperamos que de alguna manera estos comentarios que hagamos a lo largo de este webinar puedan servir de alguna manera de ideas para que cuando se reglamente la ley o se vuelva a discutir en el Congreso, se tenga en consideración el grave daño que puede causar este nuevo esquema. Voy a presentar al doctor Jorge Girao, que es nuestro director del Estudio Regional de ICA, quien es el que ha preparado y organizado este evento conjuntamente con todos los socios directores de las distintas regiones del país, de nuestro estudio, tanto en Piura el doctor Armando Rivera, en Arequipa el doctor Marco Segarra, en Cusco el doctor Frank Vizcarra, y en Ica obviamente el doctor Jorge Girao. Y nuestros socios que van a hacer la presentación, que son los doctores Ricardo Herrera, el doctor Daniel Ono, el doctor Eduardo González, socios principales del estudio, especialistas en cada una de las áreas que ustedes escucharán. Y también al doctor Juan Carlos Salinas, nuestro socio senior del estudio en el tema de infraestructura. Dejo entonces con ustedes en la palabra al doctor Jorge Girao, director de este evento, de este webinar. Adelante, Jorge. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Le agradecemos igualmente por su asistencia a este webinar. Un tema coyuntural muy importante que está aconteciendo en el quehacer agroexportador. Y efectivamente, hoy tenemos nuevamente la participación de nuestros socios principales del Estudio Muniz en la ciudad de Lima y a nivel nacional, quienes nos harán llegar sus comentarios respecto a este nuevo régimen laboral, agrario, y las consecuencias que se están dando dentro de todo lo que nosotros ya conocemos. Sin más preámbulos, voy a dar pase a nuestro socio principal y a cargo del área laboral del Estudio Muniz a nivel nacional, el doctor Ricardo Herrera. Adelante, Ricardo. Gracias, Jorge, por el pase. Y como tú bien dijiste, al igual que Jorge Muniz, agradecemos mucho la presencia de todos nuestros clientes y empresarios en general interesados en conocer las principales implicancias de esta nueva ley. Bien, el temario que les propongo para analizar todas las implicancias laborales que trae consigo esta nueva ley de régimen agrario es el siguiente. En primer lugar, evaluar cuál es el contexto en el que se dan los cambios, enfatizando evidentemente el contexto laboral. En segundo lugar, cuál es el contenido que trajo consigo la ley 31087, que fue la ley que derogó el régimen agrario anterior y que rigió por pocos días en el mes de diciembre. Luego, cuáles han sido los cambios que ha traído consigo la nueva ley, que entró en vigencia el 1 de este mes. Cambios en la remuneración diaria, cambios en algunos conceptos como la indemnización por despido, vacaciones, cambios en los contratos de trabajo, en la intermediación laboral y la tercerización, en las condiciones de trabajo, y finalmente cambios en la negociación colectiva agraria y también en la negociación colectiva en general. Siguiente, por favor. En cuanto al contexto, es importante evaluar que tenemos al frente una nueva estrategia sindical, ¿no? Tomar carreteras, si se puede secuestrar policías, presionar al Congreso por cambios legales y obtenerlos. Y si no nos gustan, seguir presionando para lograr coelaborar reglamentos o inclusive pedir una nueva ley. Ayer estaba escuchando por televisión y leyendo también sus declaraciones. Tanto los dirigentes sindicales del Frente Norte como el Frente Sur, estamos hablando de Virú, Chao e Ica, coincidían en que están en total desacuerdo con la ley. La ley no ha satisfecho las expectativas de los trabajadores, según estos supuestos líderes sindicales, y lo que van a hacer es participar en la mesa de discusión del proyecto de reglamento de la ley, pero en paralelo seguir presionando al Congreso de la República para que emita una nueva ley que les otorgue lo que ellos piden, que es en pocas palabras un aumento del 70%. El mensaje es entonces
que ya los sindicatos no van a negociar colectivamente con las empresas, no van a ir a arbitrajes, no van a hacer huelgas, lo que van a hacer es generar conflictos sociales para que el Congreso se sensibilice o el Poder Ejecutivo, dependiendo de quién es más populista, y entonces se den las normas pertinentes, inclusive, como vamos a ver más adelante, inconstitucionales. Y esto trae una repercusión internacional, sobre todo en algunas o multilaterales de izquierda o algunas ONGs, como Human Rights Watch o como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han manifestado públicamente su preocupación por la agresión supuestamente de policías a trabajadores manifestantes o que han participado en las protestas, ¿no? No se preocupan por los fallecidos, que ya van 3 en el norte del país por la toma en la Panamericana, inclusive hasta Año Nuevo, fallecidos viajeros que requerían atención médica urgente y que no pudieron pasar por esto, y tampoco se preocupan por los policías agredidos, ¿no? 30 policías, de los cuales 5 quedaron en grave estado. Lamentablemente, el rasero con el cual algunas entidades públicas internacionales miden lo ocurrido en nuestro país es un rasero parcial, es un rasero ideologizado desde mi punto de vista, y que lamentablemente no generan reacciones de parte del gobierno, y más bien se aprecia hasta cierta complicidad, porque por ejemplo el ministro del Interior ha destituido de su cargo al jefe policial de la región La Libertad por lo ocurrido, sin una investigación previa y sin haber siquiera probado que efectivamente los disparos para los manifestantes heridos provinieron de armas de policías en ejecución de su obligación de controlar las manifestaciones y restablecer el orden público. Y qué duda cabe, lo dice ya la inteligencia policial, así como la inteligencia militar de nuestro país, hay una infiltración etnocacerista en la protesta. Hay cerca de 90 etnocaceristas tanto en Virú, Chao y en Ica, con el apoyo de las Casas del Alba, estas casas del régimen chavista, que se han instalado cómodamente en nuestro país, donde les dan albergue y alimentación para mantener a estos contingentes de manifestantes en el afán constante de generar violencia, generar caos, para afectar sin duda alguna la permanencia del gobierno de transición, débil por cierto en la toma de decisiones, y para generar pues un clima de conflicto social agudizado de cara a las próximas elecciones generales. Lamentablemente lo que estamos viendo es pues una falta de liderazgo y de restablecimiento del Estado de Derecho de parte del Poder Ejecutivo, una complicidad populista de parte del Congreso de la República, que derogó primero el régimen agrario sin tener ningún plan alternativo. Por eso tuvimos una ley que duró casi todo el mes de diciembre, que nos llevó al régimen común nuevamente, y ahora otra vez un régimen agrario que tiene, como vamos a ver más adelante, una estructura muy similar a la del régimen anterior, en términos de derechos laborales, pero que trae consigo un precedente pésimo, ¿no? Un precedente nefasto por el cual los trabajadores pueden lograr, por ley del Congreso, un aumento del 30% de su remuneración, sin haber conseguido esto legítimamente en el escenario de la negociación colectiva, este derecho fundamental que se ha previsto justamente para eso, para solucionar los conflictos laborales. Recordemos lo que decía la ley 31087, la ley que derogó el régimen agrario en diciembre. Decía textualmente que se derogaba esta ley, la 27360, y el decreto de urgencia 043-2019, que lo dio Vizcarra al final del año pasado y que entró en vigencia, al final del anteaño pasado, perdón, y que entró en vigencia el 1 de enero del 2020. Y básicamente lo que hacía era una derogación pura y dura, con lo cual esta norma permitió la entrada en vigencia del régimen privado por completo en el sector agrario, que rigió desde el 7 de diciembre hasta el 31 de diciembre del año pasado. En este lapso, entonces, los trabajadores comenzaron otra vez a percibir una remuneración básica que no contenía la alícuota de las gratificaciones ni de la CTS, y evidentemente los trabajadores sintieron que su lucha había sido una lucha no bien pensada, no bien meditada, que generó una brusca reducción de ingresos, cerca del 21% del ingreso diario que se perdió por la aplicación del régimen laboral común. De manera que esto generó más caos, más radicalismo, más descontento en la gente del agro, hasta que se dio la ley 31110, que entró en vigencia el 1 del presente año, mes. En este cuadro ustedes pueden apreciar la evolución de la remuneración diaria conforme la ley agraria, con el ajuste que le hizo el presidente Vizcarra con el decreto de urgencia 043-2019 a fines del año 2019,
que llevó la remuneración diaria a un monto de 39.19, integrada por la remuneración básica de 31 soles, una alícuota de gratificaciones de 5.17 y una alícuota de CTS de 3.02. La ley 31087, como ya dijimos, simplemente derogó el régimen agrario sin tener un régimen alternativo, trajo consigo la entrada en vigencia del régimen privado por completo, el régimen común, y entonces, a partir de diciembre, 7 de diciembre, los trabajadores dejaron de percibir las alícuotas de gratificaciones y de CTS, y su ingreso del 39.19 bajó a 31 soles, solamente el sueldo básico, ¿no? Con lo cual, evidentemente, perdieron financieramente mucho porque no tenían ya la gratificación adelantada y tampoco tenían acceso a la CTS, porque la CTS se hubiera tenido que seguir depositando en la cuenta del trabajador en el banco o entidad financiera en general de su elección, y tendrían que haber pasado 4 años para que recién a partir del 5.º año los trabajadores hubieran tenido algún nivel de disponibilidad de su compensación por tiempo de servicios. Con lo cual, evidentemente, dejaron de percibir este beneficio y desesperados buscaron que las bancadas parlamentarias les den una ley, pero en la lógica ya de una ley que les otorgue un aumento salarial en términos reales, ¿no? Y entonces la ley 31110, la actual ley, dispuso que el trabajador del agro iba a recibir una remuneración diaria similar a la que tenía en el régimen agrario anterior, 39.17, con un básico de 31 soles, un promedio de gratificaciones de 5.16, un promedio de CTS de 3.01, y la gran novedad es la incorporación de un nuevo concepto de beneficio que se llama la bonificación especial por trabajo agrario, o beta, equivalente al 30% de la remuneración mínima vital, o sea, 279 soles. Este concepto es no remunerativo. Ahora los trabajadores de los sindicatos y las federaciones agrarias están peleando para que el Congreso modifique su propia ley y convierta el beta en un concepto remunerativo, y puede pagarse a elección de los trabajadores de manera mensual o diaria. Si lo segundo, entonces se va a pagar a razón de 9.30 soles, con lo cual llevamos la remuneración diaria de los trabajadores del agro a un monto por encima de los 50 soles, y evidentemente tenemos un incremento del orden del 23.73%. Mensualizado, el ingreso total pasa de 1.175.34 a 1.454.34. Esto es inédito. Nunca antes se ha visto un incremento del ingreso diario o mensual de los trabajadores en el país en un año pésimo, un año de pandemia, además con mucha incertidumbre respecto de la afectación de esta ley a la rentabilidad y por ende el crecimiento del sector agroexportador, tema que seguramente Juan Carlos Salinas desarrollará con más amplitud y conocimiento que yo. Y evidentemente, pues en términos laborales es un pésimo precedente que, como dije ya al hablar de contexto, nos genera una situación en la cual los trabajadores van a pretender ahora hacer lo mismo en otros sectores de actividad económica, sobre todo si los trabajadores agrarios logran sensibilizar al Congreso nuevamente para que nuevamente se modifique esta ley 31110 para convertir el beta, por ejemplo, en un concepto remunerativo, ¿no? Con lo cual habría un impacto colateral de más o menos un 30% más de incremento de los costos laborales en el agro. Y la pregunta que sobreviene es si esta ley, al fijar un aumento de sueldos y al fijar un nuevo jornal y nuevos beneficios, trae consigo un germen de inconstitucionalidad. Y la respuesta es sí, porque si revisamos el artículo 24 de la Constitución, vamos a ver que en su texto se dice que las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. Es decir, el Estado, llámese Congreso o Poder Ejecutivo, tiene que hacer un esfuerzo de convocatoria de los actores sociales, empleadores y trabajadores del agro en este caso, para tratar de lograr un acuerdo, un consenso que legitime el otorgamiento de nuevos o la mejora de los actuales beneficios laborales. No es posible entonces que, sin haber intentado este acuerdo en la plataforma social que tenemos ya instalada, que se llama Consejo Nacional de Trabajo, el Congreso de la República se haya precipitado a, sin inclusive segunda votación en el Pleno, aprobar una ley improvisada, llena de defectos y sobre todo, como decía, sin considerar el impacto económico de su mandato. De modo tal que por ahí nomás es probable que el Poder Ejecutivo, si comienza a ver que esta ley afecta seriamente
la evolución del sector agrario, puede proponer una demanda de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, o esta demanda puede ser interpuesta por cualquier colegio profesional, seguramente a iniciativa de algún gremio empresarial, ¿no? Porque de por sí esta ley es inconstitucional en este aspecto, en cuanto a que no se respeta el intento previo de legitimación con los actores sociales del proyecto de ley discutido en el Parlamento. Se ha reiterado lo que ya decía el antiguo régimen agrario en cuanto a la indemnización por despido desde el año pasado: 45 remuneraciones diarias por año completo de servicios, con el tope de 360 remuneraciones diarias, que es lo que contiene el régimen común, 1.5 sueldos mensuales por año de servicios y 12 sueldos mensuales como tope. Inclusive se ha incorporado la pauta de la fracción de año o fracción de mes, para que también se calcule ello como pauta para determinar el monto de la indemnización por despido, en caso de un despido arbitrario. Las vacaciones se han mantenido en 30 días, ya se habían estandarizado con el régimen común a partir del decreto de urgencia del año 2019. La asignación familiar se va a pagar en forma proporcional a los días laborados, porque como ustedes bien saben, en el agro tenemos mucha intermitencia, mucha temporada, mucho trabajo que no es continuo, sino más bien discontinuo, de modo tal que se pagará la asignación familiar a razón de 93 horas mensuales, en la medida que los trabajadores laboren el mes completo, si no se va a pagar de manera proporcional. Se va a pagar también horas extras a razón del 25% de las 2 primeras horas extras y 35% de la tercera en adelante, en cómputo diario, como lo manda el régimen común. Y se va a otorgar un bono de trabajo nocturno a razón del 35% del mínimo vital para aquellos trabajadores que laboren de 10 de la noche a 6 de la mañana. Si esto se da en el agro, entonces tendrán su beta y encima su bono por trabajo nocturno, con lo cual podrán tener una bonificación global del 65% por encima del mínimo vital. Hay un estudio muy conocido del Banco Central de Reserva de la década pasada que dice que por cada sol de aumento de la remuneración mínima vital se generaba la pérdida de la formalidad laboral, o sea, salían de la planilla 910 trabajadores por cada sol de remuneración de aumento del mínimo vital. De modo tal que esto revela pues que un incremento del 30% de las remuneraciones evidentemente va a generar mucha pérdida de puestos de trabajo formales, van a pasar muchas personas a la clandestinidad laboral, a la informalidad laboral, y por ende se va a tener una mayor informalidad en el sector. Ya el 85% de trabajadores en el sector son informales, y con esto se va a reducir aún más la formalidad. Por esa razón es que, como decía algún exministro de Trabajo, el régimen agrario, poco más, poco menos, se aplica solamente a 15 empresas. La pregunta es si realmente esta ley del trabajador agrario ha dado en el clavo al incrementar los costos de los pocos empleadores que hacen el esfuerzo de tener a la gente en planilla, o más bien va a generar el efecto contrario, con mayor informalidad y por ende mayor desprotección laboral, en lo que la OIT llama el trabajo indecente, el trabajo fuera de planilla, el trabajo sin derechos laborales, sin protección social y sobre todo sin vocación de futuro a nivel de fondo de pensiones. Luego, las utilidades van a ser incrementadas progresivamente. Hoy en día están en 5%, esta tasa se va a mantener hasta el 2023, el 2024 sube a 7.5% y el 2027 sube al 10%. La pregunta es si hay alguna racionalidad en cuanto a esta subida progresiva en la tasa de las utilidades, y la verdad no encuentro ninguna. He tratado de encontrar en la exposición de motivos de la ley algún tipo de sustento de por qué se hace esto, y simplemente la idea es que vayan al tope de las utilidades legales los trabajadores agrarios, ¿no? Recordemos que la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa vienen desde el año 57, en virtud de un decreto supremo que dio el gobierno del presidente Prado en esa época, y que apuntaba fundamentalmente a tratar de dar mayores utilidades a los trabajadores de los sectores económicos más consolidados. Por eso es que hoy día en el Perú, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones paga 10% o una empresa minera paga 8%, pero una empresa comercial puede pagar 5%. Y los sectores de actividad extractivos o primarios exportadores, o inclusive los sectores de exportación de productos manufacturados, como ocurre con muchos de la agroindustria, y que tiene por eso un régimen especial promocional, tenían una tasa de utilidades del 5%, para justamente promover la reinversión en el sector, de cara a que todos nos beneficiemos, los trabajadores con mayor formalidad laboral en el sector, reducción de los índices de pobreza y sobre todo mayor recaudación fiscal para prestar mejores servicios públicos. Esto lamentablemente no se condice
con el incremento irracional y sin sustento de las utilidades para llevarlas a un 10% hacia el 2027, ¿no? Con lo cual tenemos un escenario de mayores costos laborales todavía. Luego el aporte de salud va a subir también progresivamente para aquellos empleadores con 100 o más trabajadores o que tengan ventas mayores a 1.700 UIT al año. Se va a elevar este año y el siguiente a 7% del aporte de salud, ya estaba en 6%, y el 2023 y 2024 sube a 8% para terminar en 9% del 2025 en adelante. La verdad, si es que hubiera efectivamente una presencia constante e intensa de salud, brindando un buen servicio, un servicio cercano, un servicio de primera calidad a los trabajadores del agro, no me cabe la menor duda que los empleadores pagarían gustoso un 9% o más de aporte de salud sobre las remuneraciones que pagan a sus trabajadores. Pero lamentablemente, la falta de presencia de salud ya es crónica, de modo tal que no hay atención de salud en el campo y sin embargo se va a pagar por un servicio que no existe, o que prácticamente no existe, con evidentemente vicios también de inconstitucionalidad. Porque ¿qué razón tiene que se cobre un 9% o siquiera un 5% o 6% del aporte de salud si no va a haber un servicio que se va a prestar cercanamente y con buena calidad, ¿no? Entonces, esta es una segunda causal de inconstitucionalidad por el principio de no confiskatoriedad de los tributos, que en este caso se plasma en el aporte de salud. Luego, los empleadores con menos de 100 trabajadores o ventas menores a 1.700 UITs anuales van a también estar sujetas a una tasa del 6% hasta el 2027, y recién a partir del 2028 subirá al 9%, que es la tasa del régimen común. En cuanto a los cambios a los contratos de trabajo, es importante decir que la nueva ley define a lo que es el trabajador agrario como aquel obrero de campo, operario de packing y otros trabajadores que desarrollan o realizan actividades propias de puestos de trabajo asociados a la actividad agrícola, de palma aceitera y de palmito. No son trabajadores agrarios para la ley los trabajadores de las áreas administrativas de las empresas comprendidas en el régimen agrario, ni tampoco los trabajadores que brindan soporte técnico a dichas empresas. Los contratos de trabajo siempre fueron y seguirán siéndolo contratos de plazo indefinido o de plazo fijo, y si es de plazo fijo, entonces serán contratos en base a las modalidades previstas en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, la 728, y los más usados son los contratos intermitente y de temporada, ¿no? Es importante tener en cuenta que debe haber una justificación de la causa temporal para poder acudir a estos contratos y en base a ellos contextuar la relación laboral con los trabajadores, ¿no? El contrato intermitente es el contrato discontinuo para labores permanentes y el contrato de temporada es un contrato que se usa evidentemente en la época de cosecha, en la época de siembra y en general en las temporadas que son marcadas en el sector agroindustrial, en el sector agrario en general. Seguimos. Ahora bien, un tema importante que se ha regulado de manera más desarrollada en la nueva ley agraria es el derecho preferencial a la recontratación. Y las pautas que la ley enuncia son las siguientes. En primer lugar, tendrá derecho preferencial a la recontratación el trabajador que ha laborado para un empleador determinado más de 2 meses en un año en la misma línea de cultivo, para aquellos trabajadores que han sido contratados por contratos intermitentes, de temporada o similares, 2 veces consecutivas o no, y para aquellos trabajadores que han sido contratados mediante contratos estacionales o de temporada para varios empleadores vinculados por negocios comunes o dirección común por un año completo calendario. En este caso, el empleador convoca al trabajador 15 días antes del inicio de la temporada para ver si el trabajador quiere ejercitar su derecho preferencial a la recontratación. Si el trabajador dice que no o no responde, entonces el empleador queda liberado para contratar a otro trabajador cualquiera que se presente en el mercado. Y finalmente, la última pauta apunta a que cuando un trabajador es contratado a plazo fijo en 2 temporadas en un año, para empresas con cultivos diversos cuya estacionalidad cubra todo el año, también existe un derecho preferencial a la recontratación. Esto en consonancia, repito, con el régimen común que establece el derecho a la recontratación básicamente para el caso del contrato de trabajo intermitente. Esto me parece válido, porque además los empleadores lo hacen por, digamos, inclinación natural. ¿Por qué? Porque ya son trabajadores entrenados, son trabajadores que por ende no tienen que pasar una curva de aprendizaje y que en consecuencia tienen una alta productividad desde el primer día de su contratación. Había un gran temor
a la prohibición absoluta de la intermediación laboral y de la tercerización en este sector, que por cierto no es muy intensa que digamos. Sin embargo, en la versión final de la ley, lo que se dice es algo que de alguna manera es redundante. Se prohíbe recurrir a la intermediación laboral o a la tercerización para el desarrollo de actividades principales del empleador, o sea, las de giro de negocio, las de core business de la empresa cliente, que impliquen una simple cesión de personal. Bueno, evidentemente, como ya sabemos, según la ley de intermediación laboral, la única posibilidad de intermediar labores de core business o principales de la empresa cliente es en el caso de la suplencia o en el caso de la ocasionalidad, hasta por 6 meses al año. Y eso expresamente está previsto en esta ley como algo que es posible hacer. O sea, se respeta la pauta de la ley de intermediación laboral. Con lo cual, no hay posibilidad alguna de prohibir la intermediación laboral para el gran eje sobre el cual se construye hoy día la intermediación laboral, que es la labor complementaria. La labor de vigilancia, de seguridad, la labor de mensajería, la labor de limpieza, puede perfectamente continuarse brindando por empresas de intermediación laboral en el agro. Y la tercerización laboral es, por lo demás, ilegal si solamente fuera una mera provisión de personal. Con lo cual, la ley, bajo análisis, es redundante y por ende antitécnica, porque está de más decir que se prohíbe la tercerización que sea una mera provisión de personal. Esta tercerización ya desde la ley de tercerización, e inclusive desde antes, era una tercerización ilegal, un fraude a la tercerización. Es decir, el tercero es un tercero que sin duda alguna es contratado para desarrollar actividades especializadas u obras, no solamente con su propio personal, sino con personal que ellos equipan, que ellos dirigen, y que son empresas que no están intermediando trabajadores solamente para cobrar una comisión por ello, sino que efectivamente han desarrollado un know-how que les permite hacer aquello que la empresa cliente no está especializada en hacer. Por esa razón es que, como decimos, no ha habido ningún cambio tampoco en tercerización respecto de lo que ya establece la ley de tercerización del año 2008. Entonces, en pocas palabras, recapitulando, no hay una mayor afectación a la posibilidad de intermediar y tercerizar trabajadores en el régimen agrario con esta nueva ley publicada. Seguimos. En cuanto a las condiciones de trabajo, sí hay algunos cambios importantes. Hay una enunciación genérica y principista en la ley, inicialmente, que dice que debe el empleador garantizar unas condiciones de trabajo dignas y seguras, que serán precisadas en el reglamento de la ley del régimen agrario. El reglamento debe contener pautas acerca de lo que tiene que ver con el traslado de personal hacia los centros de trabajo, o sea, la movilidad que el empleador tenga que brindar a sus trabajadores para llevarlos de su domicilio al centro de trabajo y después de la jornada del centro de trabajo hacia su domicilio. La alimentación que el empleador debe brindar al trabajador cuando se trata de trabajadores que están lejos de centros poblados, donde puedan salir a alimentarse como una opción de servicios alimenticios variada. La atención de las emergencias que se puede presentar en el centro de trabajo, y eso tiene que ver con las actividades de alto riesgo, que se van a determinar por norma reglamentaria. Brindar a los trabajadores servicios higiénicos adecuados y lugares destinados al disfrute de la alimentación fundamentalmente, según la ubicación del centro de trabajo. A más alejado el centro de trabajo del centro poblado, entonces tendrá que brindar esto como condiciones de trabajo, ¿no? La alimentación, el transporte y evidentemente otras condiciones de trabajo como podrían ser eventualmente la vivienda si fueran necesarias, ¿no? Además, la duración de la jornada debe también regularse en el reglamento que se va a emitir, y la imposibilidad de acceder a los referidos servicios como una pauta para poder obligar al empleador a brindar estos servicios, ¿no? También hay otra declaración principista en la ley en cuanto a que el empleador debe implementar condiciones de salud e higiene adecuadas, lactarios, y debe capacitar, esto es nuevo, en temas de derechos humanos con enfoque de género a los supervisores, capataces, ingenieros o personal que interactúa con las trabajadoras, mujeres, ¿no? Otro costo laboral que la verdad va seguramente a ser imitado por legislaciones en otros sectores de actividad económica para hacer transversal la capacitación en enfoque de género hacia toda la población laboral formal, lo cual evidentemente va a generar un nuevo sobrecosto laboral. Es lamentable que esto ocurra cuando ni siquiera todavía se han asentado debidamente las capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, en materia de hostigamiento sexual y en materia de las pautas de igualdad en todo orden de cosas.
Consideramos que el reglamento va a ser clave en cuanto a si estos costos laborales van a ser aplicados a todos los empresarios agrarios o solamente a aquellos que estén muy alejados de centros poblados, para que se evalúe entonces el impacto de estos costos que, al igual que los costos de ingresos o remunerativos, pueden tener un impacto decisivo en cuanto a la rentabilidad del negocio y a continuar en él o sobre todo reinvertir utilidades o eventualmente tomar la decisión de pasar a algunos trabajadores a la informalidad laboral, ¿no? Lamentablemente esta ley pues, es aplicada solamente a una minoría de empresas y trabajadores, 15% del sector agrario, cuando tenemos un 85% enorme cantidad de trabajadores en una situación de informalidad absoluta, sin ningún tipo de protección, y lamentablemente ahí, si SUNAFIL no llega, y no ha llegado en lo que va de la vigencia del régimen agrario, con suficiente intensidad al sector informal, no creemos que llegue por más inspectores que se contraten, porque no hay presencia del Estado, lamentablemente, en centros de trabajo alejados de centros urbanos o poblados, donde puede haber una gran informalidad en materia del trabajo agrario. Y ya, terminando con mi participación, dos reflexiones sobre la negociación colectiva. En primer lugar, en cuanto a la negociación colectiva en el agro, se establece una nueva pauta sumamente polémica, por decirlo menos, según la cual se fomenta la negociación colectiva en particular en ámbitos superiores a la empresa, o sea, la rama de actividad, el sector agrario en general, cuando el trabajador o los trabajadores organizados en sindicatos tengan problemas o dificultades para ejercitar el derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva, a la huelga, por la discontinuidad y la estacionalidad de sus actividades. Esto, la verdad, nos ha demostrado en la práctica que no es un obstáculo, no es un impedimento para que los trabajadores constituyan sindicatos y además puedan negociar colectivamente todos los años sus pliegos de reclamos, logrando mejoras económicas o de condiciones de trabajo todos los años en las empresas formales. Pero evidentemente, si no están ni siquiera en planilla en las empresas informales, menos aún van a ejercer su libertad sindical y su negociación colectiva. Entonces, nuevamente, ¿no? La idea es que el gobierno, a través de SUNAFIL o a través del Ministerio de Trabajo, en regiones donde SUNAFIL aún no tiene presencia, desarrolla una intensa campaña de formalización laboral en aquellas empresas que tienen a sus trabajadores fuera de planilla. Pero lo que creo que vamos a ver es, lamentablemente, un mayor énfasis en la fiscalización de los mismos contribuyentes laborales, por así decirlo, los mismos caseritos de SUNAFIL, cuando acudan a las mismas empresas para fiscalizarlas y eventualmente aplicar sanciones donde encuentren omisiones o incumplimientos, ¿no? Lo cual no implica de que es bueno y que deberían permitirse estas irregularidades de las empresas formales, pero creo que el grueso de la problemática no está en las empresas formales, representan una minoría de la población del sector, sino en cómo enfrentar una estrategia adecuada, una cruzada de legalización laboral, para que efectivamente ahí encontremos una auténtica revolución que promueva la igualdad de derechos y sobre todo la formalización laboral. No cumplir con esta promoción de la negociación colectiva va a ser considerada una infracción muy grave, sancionada con multa por parte de SUNAFIL, y además hay una pauta adicional según la cual si hay una negociación colectiva en el nivel de empresa, como ocurre con las empresas que tienen ya sindicatos, puede entablarse otra en otro nivel con carácter sustitutorio o complementario. Esto, evidentemente, a la sola voluntad del sindicato. No se requiere el consentimiento de las empresas involucradas en una negociación por rama de actividad para que se forme una federación o un sindicato de actividad que viabilice una negociación colectiva paralela a la de la empresa. Entonces el empleador tendría a la larga dos negociaciones colectivas, una en su empresa y otra respecto de su gremio, ¿no? Y lamentablemente no se podría en principio negar el empleador, el conjunto de empleadores, a negociar a nivel de rama de actividad en el sector agrario, porque especialmente esta norma exige que se promueva la negociación colectiva y que se puede entablar a iniciativa de cualquiera de las partes una negociación colectiva por rama de actividad. Entonces, al tener dos negociaciones colectivas en paralelo, tenemos que articular esas negociaciones colectivas y, según la ley, de conformidad con el convenio colectivo de ámbito mayor. O sea, el convenio colectivo de rama de actividad marcará la pauta de aquello que se puede o no se puede negociar a nivel de empresa y marcará los pisos mínimos para que todas las empresas del sector tengan, por ejemplo, una mejora mínima en cuanto a la remuneración diaria, o una mejora mínima en cuanto a la alimentación, o una mejora mínima en cuanto a la movilidad, ¿no? Por encima de la cual, o de las cuales, los sindicatos van a tratar de promover
mejoras en sus propias empresas, ¿no? Esto evidentemente supone una duplicación de costos laborales y desde mi punto de vista también es inconstitucional porque no se fomenta la negociación colectiva como un mecanismo de solución de conflictos voluntario. Al contrario, se impone la negociación colectiva en otro sector de actividad, al igual que el de construcción civil o el portuario, que son ejemplos más bien de construcción jurisprudencial o arbitral y sobre todo voluntaria de una negociación colectiva por rama de actividad. En pocas palabras, es inconstitucional obligar a una de las partes en negociación colectiva a tener que negociar en un nivel determinado si no desea hacerlo. Y de no existir pautas en el convenio colectivo de rama de actividad, entonces se aplica íntegramente el convenio colectivo más favorable, definido como tal por la mayoría absoluta de trabajadores que comprende el convenio colectivo de nivel inferior. Es decir, en ese caso se podrá aplicar eventualmente el convenio colectivo de nivel de empresa si es que tenemos un sindicato mayoritario en la empresa que ha negociado y ha logrado convenios colectivos o acuerdos arbitrales a lo largo de su negociación colectiva. Y bueno, como ya dije, la negociación colectiva a nivel de empresa será sobre materias no tratadas en el convenio colectivo de nivel superior. Eso es la articulación de las negociaciones colectivas, ¿no? Unas cosas se negocian a nivel de rama de actividad, los pisos mínimos, y los pluses o las mejoras de estos pisos mínimos se van a dar en negociación colectiva de empresa, con la cual tendremos entonces una situación muy particular, porque por ejemplo en construcción civil, que es la negociación colectiva actualmente vigente más antigua, prácticamente no hay sindicatos de empresa, solamente tenemos una concentración de la negociación colectiva por rama, como ocurre también en el puerto del Callao, donde no hay negociación colectiva por empresa, salvo excepciones, sino básicamente una negociación colectiva por rama de actividad del trabajador estibador, ¿no? Que tiene también una relación laboral muy particular, muy concentrada en pocos días de trabajo, son muy eventuales las relaciones laborales, la nombrada es un contrato que puede durar un día, donde hay por ende más falta de periodicidad o de frecuencia de labores que en el agro mismo. Y sin embargo, se ha plasmado esta pauta de la negociación colectiva, con lo cual no me cabe la menor duda, las federaciones de Virú, Chao e ICA van a plantear sus pliegos de reclamos ahorita. Muchas empresas serán entonces notificadas con el pliego de nivel federal y van a tener que agruparse para negociar a nivel federal. No queda otra, a menos que se promuevan, como digo, acciones de inconstitucionalidad contra esta ley por este nuevo exceso que acabo de comentar. Y otro cambio que trae consigo ya a nivel de todos los sectores de actividad económica, o sea, es transversal a toda nuestra economía, esta ley en principio pensada para el régimen agrario, pero como vemos también afectando a todos los otros sectores de actividad económica, es el cambio en el artículo 45 de la Ley de Relación Colectiva de Trabajo. Ahora, ese artículo va a quedar redactado de la siguiente manera. Las partes decidirán de común acuerdo el nivel en que entablarán la negociación colectiva. El desacuerdo sobre el nivel de la negociación colectiva deberá ser resuelta a través de los mecanismos de resolución de conflictos alternativos. En realidad debió decirse mecanismos alternativos de resolución de conflictos. La redacción es pésima, porque no hay conflictos alternativos. Pero miren ustedes que si comparamos esa redacción con la redacción original del primer párrafo de este artículo, van ustedes a notar el cambio. La redacción original decía textualmente lo siguiente: si no existe previamente una convención colectiva en cualquier nivel, las partes decidirán de común acuerdo el nivel en que entablarán la primera convención. A falta de acuerdo, la negociación se llevará a cabo a nivel de empresa. Esta última oración fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en la década pasada, a raíz de los famosos amparos de los sindicatos del puerto del Callao. Porque, con justa razón, los trabajadores estibadores y desestibadores portuarios decían que su contrato duraba tan poco que no podían en la práctica ejercer su derecho a la negociación colectiva y por ende plantear pliegos de reclamos para negociar colectivamente. Bueno, por esa razón el tribunal dijo que, a falta de acuerdo en esta oración final, debía decir la norma, la negociación se llevará en el nivel que eventualmente un arbitraje lo decida. Y efectivamente, a raíz de las sentencias del Tribunal Constitucional, se llevó a cabo un arbitraje que terminó en un laudo que dijo lo siguiente: ahí donde no se pueda negociar a nivel de empresa, la parte laboral puede obligar a la parte empleadora a negociar a nivel de rama de actividad. De manera tal que, ahí donde se pueda negociar a nivel de empresa, no puede haber obligatoriedad de la parte empresarial a sentarse a negociar a nivel de rama de actividad. Entonces, este laudo, que además ninguna de las partes en conflicto cuestionó, ni el Tribunal Constitucional ha desautorizado en siguientes sentencias sobre la materia,
marca la pauta de lo que para el Tribunal Constitucional debe ser la forma correcta de fomentar la negociación colectiva por rama de actividad. Es decir, ahí donde no se pueda negociar por rama, perdón, ahí donde no se pueda negociar a nivel de empresa, será obligatorio negociar por rama de actividad. ¿Para qué? Para que a falta de un espacio en el cual se negocie en la empresa, tenga el trabajador la posibilidad de ejercer su derecho a la negociación colectiva a nivel de rama de actividad. Entonces las federaciones solamente podrán negociar si es que no se pueden formar sindicatos a nivel de empresa. Pero en el agro, al igual que en muchos otros sectores de actividad económica, hay negociación por empresa. Hay sindicatos de empresa, se negocia todos los años. Y se llegan a acuerdos colectivos, o se van a arbitrajes, o se van a la huelga los trabajadores. Entonces, hay el ejercicio de todos los derechos colectivos involucrados en este dinamismo colectivo que lleva a concluir que esta nueva redacción del artículo 45 de la ley es absolutamente inconstitucional. Porque no puede el desacuerdo resolverse en un arbitraje, por ejemplo, o en una conciliación, o en una mediación, mecanismos alternativos de solución de conflictos, si es que cabe la posibilidad de negociar por nivel de empresa. Entonces estamos otra vez dejando en manos de terceros una decisión que compete única y exclusivamente a las partes de la negociación colectiva, empresas y sindicatos, y sobre todo fomentando una forma de solución del conflicto que desvirtúa por completo la posibilidad del acuerdo y la legitimidad de lo que es el producto de la negociación colectiva. Por esa razón es que consideramos que aquí estamos ante una nueva inconstitucionalidad de la ley. Siguiente lámina, por favor. Y con esto terminamos. La redacción original del segundo párrafo del artículo 45 de la ley dice lo siguiente: de existir una convención en algún nivel, por ejemplo a nivel de empresa, para entablar otra en un nivel distinto con carácter sustitutorio o complementario es requisito indispensable el acuerdo de las partes, lo que acabo de decir, no pudiendo establecerse por acto administrativo ni por laudo arbitral. Esta parte del artículo no ha sido modificada por la ley del régimen agrario. Entonces creo que debería invocarse esta parte del artículo, segundo párrafo, para cuestionar el primer párrafo por contradictorio con esta pauta y sobre todo para pedir que sea un juez vía acción de amparo, control difuso, o sea el Tribunal Constitucional vía acción de inconstitucionalidad, control concentrado, declaren ese primer párrafo como inconstitucional por contradictorio con este segundo párrafo y porque, como ya dije, atenta contra el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores y de los empleadores. Recordemos que el artículo 46 de la Ley de Relación Colectiva de Trabajo, además, en una interpretación sistemática de todo el texto de la ley, dice que para que se pueda establecer un convenio colectivo de rama de actividad o gremio, y para que este convenio tenga eficacia general, todos los trabajadores del ámbito deben ser representados por sindicatos y gremios de empresas que representen o aglutinen a la mayoría de los trabajadores y las empresas del ámbito local, regional o nacional. Miren, todos los años la Federación Textil presenta su pliego de reclamos por rama de actividad ante el Ministerio de Trabajo para que notifique a las empresas textiles. Y las empresas textiles devuelven el pliego porque dicen que ni el Comité Textil de la SNI y la CONFIEP agrupan a la mitad más uno de todas las empresas textiles de Perú. Y por esa falta de legitimidad como sindicato, como gremio empresarial más representativo, no se puede negociar por rama de actividad porque no se llega a cumplir la valla establecida por el artículo 46 de la ley. Entonces, en otras palabras, no solamente para negociar por rama hay que tener voluntariedad y aceptarlo el gremio de las empresas, sino que inclusive para negociar por rama solamente se podrá ello en la medida que tanto el gremio sindical como el gremio empresarial representen a la mitad más uno de los trabajadores y empleadores del sector, respectivamente. Mientras no se pueda acreditar esto, no se tiene la legitimidad suficiente para poder entablar una negociación colectiva por rama de actividad, y menos aún para pactar convenios colectivos. Y menos aún, por ende, es legítimo y constitucional que un árbitro o un tribunal arbitral decida en qué nivel se va a negociar. Esto trastoca por completo la lógica de la negociación colectiva y va contra convenios, inclusive de la OIT, interpretados por el Comité de Libertad Sindical o la Comisión de Expertos en Aplicación de Recomendaciones y Convenios, al interpretar el convenio 87 y el convenio 98, que son los convenios marco en el mundo de la negociación colectiva, que han dicho, respecto inclusive del arbitraje obligatorio, el famoso potestativo, que de potestativo no tiene nada, sino que es obligatorio, que es inconstitucional o es contrario a los convenios OIT, porque el arbitraje debe ser absolutamente excepcional. Y lamentablemente de un tiempo a esta parte el arbitraje es la forma como algunos sindicatos que no quieren negociar apuran las etapas de la negociación colectiva, agotan lo más rápido posible el trato directo, agotan lo más rápido posible la conciliación para llegar rápidamente al arbitraje y que terceros sean los que decidan la suerte
de las mejoras económicas y de condiciones de trabajo en las empresas, lo cual es obviamente distorsionante por completo. Deja en manos de terceros la decisión de las mejoras en la empresa, las partes renuncian, básicamente la parte sindical, a su obligación y responsabilidad de tratar de llegar al acuerdo y ejercer válidamente e intensamente el derecho a la negociación colectiva, y tenemos entonces una negociación colectiva que no existe sino únicamente en el papel. Como ven ustedes, esto alcanza a todas las empresas del Perú, no solamente a las empresas del sector agrícola, y es una nueva inconstitucionalidad de las 4 que hemos ya mencionado anteriormente, y que creo que hacen pues de esta ley no solamente polémica, sino una ley inconstitucional en materia laboral, que va a traer sin duda más problemas de los que pretende solucionar, porque ninguna de las partes está contenta con la ley, ni las empresas ni los trabajadores. Y los trabajadores siguen presionando y dicen que pueden tomar nuevamente medidas como toma de carreteras para tratar de lograr que mejore el bono por trabajo agrario o mejore algún otro beneficio, para llegar a su objetivo que el Congreso le dé ya un nuevo aumento del 70%, y un aumento del 70% a sus saberes, ¿no? En una distorsión absoluta de lo que es la forma como se deben generar naturalmente, espontáneamente, las mejoras económicas en el agro a través de la negociación colectiva. Muchas gracias y voy a proceder a contestar por chat las preguntas que me hayan formulado. Muy amable por su tiempo y su atención. Muchas gracias, Ricardo. Muy ilustrativa la disertación que has expuesto en estos minutos y que definitivamente pues grafican estas experiencias adversas que están enfrentando muchas empresas del sector y de las cuales estamos convencidos que para ellos será una prueba más para hacerlos más fuertes, y así nos han enseñado mucho con esta actividad económica que por más de 25 años le ha dado mucho progreso al país. Y mencionando justamente el tema de la solución de consultas, hemos ido ya también avanzando con las mismas y esperamos que tú puedas completar, Ricardo, estas inquietudes que nuestro público asistente nos están formulando por el chat. Seguidamente vamos a invitar también a nuestra área tributaria del estudio, un área muy reconocida por muchos logros que han tenido a lo largo de todos estos 38 años que tenemos de servicio legal en el país, y donde también van a tocar el tema del impacto del nuevo régimen laboral en el impuesto a la renta y los beneficios tributarios que pueda tener este régimen. Para ello nos acompaña nuestro socio principal, el doctor Daniel Lono, a quien le damos el pase respectivo. Adelante, Daniel. Gracias, Jorge. Vamos a ver, brevemente, porque de verdad que la exposición de Ricardo ha sido bien interesante. Ya de alguna manera ya ha abarcado los principales problemas. Como lo comentábamos en el anterior webinar sobre la ley 31087, que derogó la 27360, en el fondo, nosotros en el tema tributario somos un accidente, ¿no? El tema tributario termina siendo un accidente en este problema. Yo lo comentaba en el anterior webinar, y seguí mirando las noticias y tampoco encontré absolutamente nada al respecto, y lo comentaba. Yo no vi a ningún manifestante, ¿no? A ningún trabajador o manifestante ahí en los bloqueos de carreteras con algún cartelón o con alguna declaración en contra del régimen tributario del agro, ¿no? No encontré a nadie diciendo, me parece injusto que las empresas agroexportadoras paguen solamente el 15% del impuesto a la renta. De hecho, muy probablemente ninguno sabía de qué se trataba, ¿no? Como ustedes saben, la ley 27360, desde el año 2000 me parece, contenía 2 regímenes principales, uno laboral y el otro tributario, ¿no? Para las empresas de la actividad agraria y agroexportadora, ¿no? Entonces el Congreso precipitadamente deroga la ley y deroga ambos regímenes, ¿no? Cuando en realidad lo que querían hacer eventualmente es modificar el régimen laboral, terminaron derogando también el régimen del impuesto a la renta. Yo estoy seguro de que ninguno de los manifestantes sabía, muy probablemente, que la tasa era 15% o que se depreciaban los inmuebles, las obras de infraestructura en 20%,
¿no? Y si lo hubieran sabido, tampoco creo que les hubiera interesado mucho. Sin embargo, estaba hecho, se derogó, y eso generó en materia tributaria, ya lo habíamos comentado la vez pasada, un principal problema, y es que de acuerdo al artículo 74 de la Constitución, las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del 1 de enero del año siguiente. Es decir, si hasta antes del 31 de diciembre del año 2020 no había un nuevo régimen en el impuesto a la renta, las empresas del sector agrario hubieran tenido que entrar al régimen común. Es decir, en lugar de pagar una tasa de impuesto a la renta de 15%, hubieran tenido que aplicar una tasa de 29,5%. Concretamente, ¿qué decía? Como les comentaba, la ley 27360, que fue derogada, impuesto a la renta, tasa especial 15%, depreciación de obra de infraestructura hidráulica y de riego 20% al año, y un régimen de recuperación anticipada del IGB. Eso era todo el régimen tributario de la ley 27360. En su oportunidad, en diciembre, el 6 de diciembre de 2020, no hubo mayor preocupación porque como las leyes no se pueden modificar sino de un año hasta otro, quedó claro que el año 2020 no se movía porque el año 2020 ya tenía una ley previamente aprobada. La preocupación era para el año 2021. Y en ese sentido, probablemente hubiera sido mejor simplemente restituir los beneficios tributarios, y después de haberlo escuchado durante casi una hora a Ricardo Herrera con todos los problemas que se generan en el régimen laboral del agro, yo creo que eventualmente hubiera sido mejor separar de una vez el régimen tributario, que implica la relación de la administración tributaria de la SUNAT con las empresas, del régimen laboral, que es la relación de los trabajadores con las empresas, y así probablemente estaríamos más tranquilos, y hubiera sido tan simple como restituir el régimen existente hasta antes del 6 de diciembre del año 2020. Pero bueno, nada de eso se hizo. Se publicó la ley 31.110, ¿no? Que básicamente lo que hace ahora es separar en dos al agro, ¿no? Ya con lo fraccionado que está, de acuerdo a lo que nos comentaba Ricardo, y con lo poco unido que ya estaba, ahora va a estar separado en dos, ¿no? Porque el régimen anterior no distinguía, el 15% era para todas las empresas. Ahora se establecen dos tipos de empresas: las que tienen ingresos menores a 1.700 UITs en el ejercicio agravable, la UIT, de acuerdo a la UIT que está ahora en 4.400, son 7.480.000 soles al año, más o menos $2.137.000 al año, lo que da pues más o menos $178.000 al mes, ¿no? de ingresos. Estas empresas, las que vamos a llamarle pequeñas, ¿no? Porque la ley las distingue así, ¿no? Van a tener del 21 al 2030, como era antes, una tasa de impuesto a la renta de 15% y no de 29,5%. Hasta ahí todo parece bastante bien. Por encima del 2031 pasarán al régimen general, ¿no? Entonces, el primer tema es que se ha dividido a las empresas o al régimen o al sector en dos, ¿no? Antes de entrar a hablar del crédito tributario, ya ustedes estarán pensando, ¿no? Y acá me gustaría hacer algunas reflexiones extra ley 31.110, ¿no? El que menos estará pensando, bueno, muy fácil, pues entonces ahora fracciono mi empresa. Entonces ahora voy a tener varias pequeñas empresas, ¿no? Para nunca llegar a los 7.480.000 soles. Tengamos en cuenta que eso no es tan fácil por una razón que no está en la norma, no está en esta norma, sino en el Código Tributario. Ustedes recordarán o habrán escuchado en algún momento de la famosa norma 16 del título preliminar del Código Tributario, que sanciona o que trata de controlar o trata de evitar la elusión tributaria. Entonces, cualquier sistema en el que hoy tengo una empresa, ¿no? Que tiene 3.400 UITs
de ingresos, ¿no? Y mañana, milagrosamente, tengo 2 empresas, entre comillas, pequeñas, que cada una tiene 1.700 UIT de ingresos, pero que siguen siendo la misma, siguen teniendo la misma gerencia, siguen teniendo el mismo local, siguen teniendo los mismos clientes, siguen dedicándose a los mismos cultivos, siguen teniendo la misma planta, va a ser simplemente un desperdicio de esfuerzo y de dinero, porque a través de la norma 16 del Código Tributario, la norma antielusiva, sin duda alguna, será una operación que será cuestionada, ¿ok? Y recalificada por la Administración Tributaria. La norma antielusiva le permite a la Administración Tributaria aplicar, o sea, dejar de lado las formas para ir al fondo del asunto. Si en el fondo, en la misma empresa, con las mismas actividades, pero con más ingresos de las 1.700 UITs, la Administración Tributaria, en pocas palabras, está facultada. No vamos a entrar acá pues al detalle de cuál es el procedimiento del comité revisor y todo el procedimiento de la fiscalización antielusiva, pero en pocas palabras lo que les puedo decir es que no va a ser eficaz ese tipo de salidas. Cualquiera que venga y les venda un esquema en el que ya de inmediato vamos a comenzar a partir la empresa en varias empresas más pequeñas, creo que los estaría engañando. ¿Por qué? Porque además de la norma antielusiva, existen, ya ustedes saben, las normas de precios de transferencia, que obligan a que las operaciones entre las empresas vinculadas y estas 2 empresas más pequeñas van a ser vinculadas de todas maneras, se hagan a valor de mercado, y todas las operaciones, en pocas palabras, tienen que tener un contenido económico, ¿no? Por cierto, además, los beneficios del régimen agrario, los anteriores y los nuevos, ¿no? Se aplican solamente para las actividades pues, de cultivo y de agroexportación con ciertas limitaciones, pero no, por ejemplo, para los alquileres. Entonces, si yo voy a tener una empresa que va a tener la tierra que se la va a alquilar a la otra, poco habré hecho, porque la tasa de esa empresa igual va a ser 29,5%. Es una pena que la norma se haya distorsionado de esta manera y de una forma tan precipitada, se haya tratado de encontrar una solución. Siempre suena muy bonito, ¿no? Para la tribuna, decir que, bueno, pues la empresa más pequeña tiene un mejor tratamiento, pero en el fondo, eso no es otra cosa, o sea, penalizar a las empresas por su éxito, ¿no? Vender más de 1.700.000, tener ingresos por más de 1.700 UITs en este país, no es un delito, ¿no? No es una ofensa, en realidad es un éxito, ¿no? Y penalizar el éxito es el problema. Lamentablemente, tenemos metido en algún lugar del ADN, ¿no? En este país, un temor al éxito. Cualquier cosa que parezca exitosa, hay que atacarla, hay que limitarla, ¿no? Y entonces, lo que antes era un beneficio, una promoción, porque así se llamaba la ley, a la actividad agroexportadora, entendiendo que era necesario porque el competidor agroexportador no está en el Perú, el competidor del agroexportador está, como su nombre lo indica, afuera, ¿no? Y si afuera se aplican tasas menores para que la empresa peruana pueda competir, tiene que tener una tasa en consecuencia similar o competitiva, ¿no? Entonces, prácticamente se está penalizando el éxito, pero bueno. Ok, dicho esto, la otra gran novedad de esta norma para las empresas pequeñas, las que tienen menos de 1.700 UITs de ingresos en el ejercicio oral, es la creación de un crédito tributario, ¿no? Y la norma, no me gusta, pero lo voy a tener que leer textualmente, porque es la única manera de explicarlo. Dice, las personas naturales o jurídicas cuyos ingresos netos no superen 1.700 UITs en el ejercicio oral tienen derecho a un crédito tributario del 10% de la reinversión de hasta el 70% del monto de las utilidades anuales. Y acá viene el problema. Luego del pago del impuesto a la renta durante el periodo de 2021 a 2030, la reinversión debe priorizar, en la medida de lo posible, el fortalecimiento de la agricultura mediante la implementación del sistema de riego tecnificado. Normalmente, un crédito, ¿cómo funciona? Yo pago el ITAM, y el ITAM lo utilizo como crédito contra el impuesto a la renta, entonces dejo de pagar
el impuesto a la renta. Yo pago un impuesto en el extranjero, ¿ok? Por rentas de fuente extranjera, lo utilizo como crédito para mi impuesto a la renta de fuente mundial. ¿Okay? Lo pago en un lado, lo utilizo como crédito para dejar de pagar en el otro lado. Acá me están diciendo textualmente que yo primero tengo que pagar el impuesto a la renta, luego del pago del impuesto a la renta. Entonces, no sé de qué crédito estarán hablando. De otro lado, me dicen que es un crédito por la reinversión. ¿Qué cosa es la reinversión? La reinversión no es otra cosa que no distribuir. Eso quiere decir que ahora voy a tener que capitalizar mis utilidades después de haber pagado el impuesto a la renta. Voy a tener que retenerlas durante un periodo para no distribuirlas. Nada de eso está en la ley. ¿Okay? Presumo yo, estoy seguro saldrá en el reglamento, pero habrá que ver si ese tipo de cosas que son sustantivas pueden o no estar en un reglamento. El reglamento establecerá pues algunas condiciones para que este crédito del 10% de reinversión hasta el 70% de las utilidades anuales sea efectivo, pero ya se darán cuenta ustedes de lo mal redactada que está la norma, para no decirles que no se entiende cuando dice la reinversión debe priorizar en la medida de lo posible el fortalecimiento de la agricultura mediante la implementación del sistema de riego tecnificado. Eso quiere decir que la reinversión la voy a tener que capitalizar para destinarla única y exclusivamente a la compra de equipo de riego tecnificado. Como dice, en la medida de lo posible, presumo que no, ¿no? Y cualquier cosa que diga en la medida de lo posible, es mejor eventualmente no ponerla, pues, porque si no va a ser obligatorio que yo invierta en riego tecnificado, mejor no lo hubiera puesto, ¿no? Es claramente una norma discriminatoria respecto de las empresas que superan las 1.700 UIT, porque como lo vamos a ver ahora, para ya ir terminando, para dar tiempo a que los otros expositores también participen, en el caso de las empresas que tienen más de 1.700 UITs en el ejercicio gravable, se ha establecido un cronograma escalonado de aplicación del impuesto a la renta. 21 y 22, 15%, 23, 24, 20%, 25 a 27, o sea, 25, 26 y 27, 25%, 28 en adelante, régimen general, y en este caso no hay crédito tributario por reinversión. Acá la pregunta es, en actividades tan intensivas en capital y con, sobre todo, competencia externa tan fuerte, ¿no? Acá no es porque yo estoy construyendo un edificio y entonces el edificio está en el Perú y al único que se lo puedo vender pues es al mercado peruano, ¿no? Plazos tan cortos de escalonamiento, o sea, en menos de 5 años vamos a llegar al 25%, que son 4.5% puntos menos que el régimen general. No sé si serán suficientes para hacerlas o para poder planificar las inversiones de largo plazo. Lo único que creo yo que va a hacer esto es quitarle competitividad al sector, no internamente. No estamos hablando de que la empresa A peruana con la empresa B, que están ambas en ICA, compiten, no. Reitero, en el exterior, de eso nos hablará mejor tanto Eduardo González como Juan Carlos Salinas. Y ya para terminar, los otros beneficios de la ley 31 del régimen agrario, de la 31.110, es la depreciación de obras en infraestructura. Es lo mismo que ya había, ¿ok? Este es aplicable para ambos grupos de empresas, para las pequeñas y las grandes. La tasa de depreciación es de 20% al año, cuando ya sabemos que las tasas de las obras y construcciones de depreciación es solamente 5%, este beneficio se mantiene. Y se establece que las empresas sujetas al régimen podrán acceder al régimen de recuperación anticipada del decreto legislativo 973. Esto también es para llamarlo de una manera, un desperdicio de tinta, ¿no? Porque el decreto legislativo 973 ya existe. Al decreto legislativo 973 ya me puedo acoger, ¿no? Yo no necesito una norma que me diga que yo me puedo acoger al 973. El 973 es un régimen
especial de recuperación anticipada del IGB que existe para todas las actividades económicas, todas. Lo único que se requiere es tener un plan de inversión, que el plan de inversión tenga más de 2 años de maduración, celebrar un contrato con Proinversión y una resolución ministerial del sector correspondiente. Y es más, hoy la ley, el decreto legislativo 973, que es este régimen especial de recuperación anticipada del IGB, ya contempla que en el caso específico del agro no sea necesario que la inversión supere los 5 millones de dólares. Con lo cual, en realidad, además de ser una pérdida de tinta, ¿no? Felizmente ya el peruano no se imprime, sino se lee digitalmente, es una pequeña complicación, porque dice que las empresas o los sujetos del régimen podrán acogerse al régimen de recuperación anticipada del 973. Y luego dice que todos estos beneficios terminan en el 25. ¿Qué quiere decir? Que en el año 25 estas empresas ya no podrán acogerse al decreto legislativo 973. Una lectura, digamos, razonable, ¿no? De la norma debiera concluir en que después del 25 voy a seguir en facultad de acogerme al régimen. Sobre todo porque estamos hablando de un beneficio, y un beneficio es algo distinto al resto, ¿no? Entonces, sin embargo, estamos pues en el Perú y acá algunas cosas se leen de una manera particular. Queda bastante tiempo hasta el 2025 para aclarar esta mala redacción de la norma. Con esto acabo mi presentación, pero dado que le voy a pedir a los otros expositores 2 minutos para un, como le llaman, un bonus track, ¿no? Primero, la norma, el régimen antiguo, el régimen de la ley 27360, establecía un sistema de pagos a cuenta para el régimen agrario, para las empresas del régimen agrario de 0.8%, cuando las empresas estaban en el sistema B de la ley del impuesto a la renta. Ustedes saben que la ley del impuesto a la renta requiere que mes a mes se vaya pagando anticipadamente el impuesto para que al final del año no venga pues un cúmulo de impuestos por pagar y para que el Estado vaya teniendo sus recursos. Como la tasa era 15%, ¿no? Y los que estaban en el sistema B pagaban 1.5%, el decreto legislativo 1120, en su oportunidad, en agosto de 2012, estableció que en el caso de las empresas que estaban sujetas al beneficio de la ley agraria, ¿ok? De la 27360, el pago a cuenta ya no sea 1.5, sino 0.8. Tiene lógica, pues, ¿no? Si la tasa era 30, y el pago a cuenta era 1.5, cuando la tasa era 15, el pago a cuenta 0.8%. Bueno, ese decreto legislativo 1120 hace referencia expresa a la ley 27360. Ergo, cuando ya no existe la ley 27360, ya no existe esta referencia del decreto legislativo 1120. Con lo cual, se ha perdido ese beneficio. Y el último bonus track, así como les comentaba que yo no vi a nadie con un cartel reclamando por la tasa del impuesto a la renta, tampoco vi a ningún trabajador del sector forestal ni del sector acuícola, de la acuicultura, reclamando por los beneficios en la ley del impuesto a la renta a esos sectores. ¿Qué sucede? Que en ambos casos, ley forestal 29763, ¿no? El beneficio del 15% hacía referencia expresa a la ley 27360. Se requiere que exista ley 27360 para que ellos tengan beneficio. Y en la acuicultura, decreto legislativo 1195, los beneficios, la norma establecía también que los beneficios de la ley 27360 eran aplicables a la acuicultura. Luego, ya no hay ley 27360, nuestros amigos forestales y de la acuicultura, ¿no? sin querer queriendo, como decía una serie de televisión, se quedaron sin beneficios, ¿no? Porque técnicamente
si ambas leyes, la forestal y la de acuicultura, hacían referencia a las disposiciones previstas en la 27.360 y la 27.360 se ha derogado y sus beneficios no se han ni siquiera restituido, que ya sería eventualmente cuestionable desde el punto de vista constitucional, miren lo mal que se han hecho las cosas, ¿no? También se han traído abajo estos beneficios. Pero bueno, eso es, en materia tributaria no hay mucho más. Yo les agradezco su tiempo y los dejo con Jorge para los siguientes expositores. Muchas gracias, Daniel. Como siempre, claro y preciso con tus comentarios. Esperemos que esto pueda ser motivo para que también tengan en cuenta las empresas cómo poder actuar de cara a todos estos beneficios tributarios y las limitaciones que hoy en día nos imponen este nuevo régimen. Y justamente hablando del nuevo régimen y cómo afecta las inversiones en agroexportación, el siguiente tema tiene relación justamente con el futuro de estas inversiones y la exposición, la lectura global, macro, de cómo vemos como estudio este futuro de las inversiones, está a cargo de nuestro socio senior, Juan Carlos Salinas, a quien le damos el pase respectivo. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Jorge, por el pase. Efectivamente, un poco la idea de estos minutos con ustedes es compartir brevemente la posición que tenemos nosotros con relación a qué es lo que esperamos en términos, digamos, de inversión en el sector en los próximos años, tomando en cuenta estas modificaciones que se han dado a la norma, ¿no? Claramente, digamos, de acuerdo a lo que hemos podido escuchar de la muy detallada presentación de Ricardo y también de la presentación que nos ha hecho Daniel, evidentemente los impactos en términos laborales y en términos tributarios van a afectar la competitividad de las empresas, ¿no? Si esto supone mayores costos, y esos costos ciertamente no se pueden trasladar al precio porque la competencia la tenemos afuera y los precios dejan de ser competitivos, las empresas ciertamente también resultan poco competitivas o pierden competitividad. Y entonces ahí, digamos, quedan alternativas bastante obvias, ¿no? O empiezo a reemplazar a los trabajadores y empiezo a mecanizar el sector en aquellos casos en donde eso ocurra, o empiezo a hacer más informal el sector, que es la otra alternativa, o eventualmente miro para otro lado y empiezo a focalizarme en inversiones que realmente sean rentables y que me permitan ser competitivos, ¿no? Yo quiero entonces hacer una breve revisión, ya hemos escuchado detalladamente cuál es el impacto de la norma en esos dos campos, tomando en consideración cuáles son los que a mi modo de ver serían dos aspectos sustanciales de cara al futuro. Claramente yo no les voy a hablar sobre los beneficios que en el tiempo generó la derogada Ley de Promoción Agraria para el sector y para el país, porque eso ya ha sido expuesto abundantemente en las últimas semanas y de hecho en la presentación anterior pudimos repasar alguna data muy importante en eso, ¿no? Me gustaría, sin embargo, concentrarme muy brevemente, como digo, en dos temas básicos que a mi modo de ver van a resultar sustanciales en lo que es la agenda país. El primero de ellos es el relacionado con los grandes proyectos de infraestructura, grandes proyectos de irrigación que tenemos pendientes en el país, en el sector en concreto. Y el segundo, con lo que son nuestras políticas de Estado, ¿no? ¿Cómo es que nosotros como país estamos abordando a nivel de políticas de Estado lo que es la agroexportación, lo que es el sector agroindustrial? Empecemos por los proyectos, ¿no? Yo quiero recordar que a mediados del año 2019, el gobierno de entonces presentó, anunció y publicó lo que es el denominado Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Este plan fue presentado como un documento que buscaba ciertamente proporcionar una orientación al Estado peruano como insumo para efectos de construir una agenda con el propósito o la finalidad de cerrar fechas claves para lo que es el desarrollo económico y social del país. Este plan sigue una lógica sectorial y territorial, o sea, identifica proyectos relevantes, proyectos importantes a nivel de sectores y también a nivel de ubicación territorial. Y según este mismo documento, con este plan el país busca desarrollar acciones que tengan impacto en el corto plazo
pero guiado a su vez por una estrategia de largo plazo con la finalidad de mejorar lo que es la productividad y la competitividad. ¿Qué es lo importante de este plan? Este plan identifica 52 proyectos que busca priorizar y que se caracterizan por lo que digo, ¿no? Por alto impacto en términos de competitividad y productividad. Y si uno hace una revisión de esos 52 proyectos, va a encontrar dos proyectos relacionados básicamente con temas de infraestructura, de irrigación. Entre esos 52 proyectos encontramos lo que es la tercera etapa de Chavimoch y la segunda etapa de Majesi. Estos dos proyectos no son proyectos nuevos, no son proyectos que se vayan a licitar o que empiecen a desarrollarse a nivel de proceso de promoción. Son proyectos con contratos firmados por el Estado peruano y con contratos supuestamente en ejecución. ¿Qué es lo curioso de esto? La tercera etapa de Chavimochi, como muchos de ustedes conocen, está a cargo de una empresa del grupo Odebrecht y la obra se encuentra paralizada, se encuentra pendiente en lo que se refiere fundamentalmente a la culminación de lo que es el canal madre, la construcción de un canal madre de más o menos 127 kilómetros, ¿no? Cuyo propósito es incorporar al riego un aproximado de 63.000 hectáreas de cultivo para la agroexportación, y la culminación de la construcción de la presa de Palo Redondo, ¿no? Cuyo propósito es aumentar disponibilidad hídrica. Esta obra está desarrollada en aproximadamente un 70% y falta culminar un 30% de esta obra. Este sin duda es un proyecto importante porque entre sus finalidades, entre sus propósitos, busca fomentar la reconversión productiva, ¿no? Buscando, digamos, que los terrenos se vuelvan más rentables, con cultivos más rentables y con menor demanda de agua. Y dentro de la perspectiva del Estado, busca generar un aproximado de 150.000 empleos formales. Pero sin embargo, ¿qué pasa con el proyecto? Este proyecto pasó en agosto de este año a manos del Ministerio de Agricultura, pasó a ser gestionado por el gobierno nacional. En este proyecto, quien tenía la titularidad del proyecto era el gobierno regional. Y desde agosto del año pasado no se tiene certeza aún de cómo continuará el proyecto, ¿no? No se sabe en este momento si el proyecto lo continuará el actual concesionario, si lo va a hacer algún tercero que esté interesado en adquirir la concesión. En algún momento el anterior ministro de Agricultura anunció que la idea era un poco partir de este proyecto y que el proyecto se licite para poder terminar la construcción de la presa a nivel de obra pública. Después surgieron rumores con relación a la posibilidad de construcción de la presa vía un contrato G2G. Se partía esto, se buscaba la construcción de la presa y luego se buscaba la gestión del resto del proyecto a nivel de un nuevo contrato de concesión. El Estado estuvo evaluando declarar la caducidad de la concesión, hay un trámite de arbitraje iniciado por el concesionario frente al Estado peruano, en fin. Este es un proyecto que pese a su importancia y su relevancia para el norte, ha estado paralizado por aproximadamente 4 años, y aquí hay que hacer una reflexión muy importante. Son 4 años en los cuales no hemos tenido la capacidad como gobierno, como país, de encontrar una solución para destrabarlo, pero eso es importante. El otro proyecto que nosotros encontramos dentro de la cartera de proyectos priorizados dentro del Plan Nacional de Infraestructura es el proyecto Majesivo, la segunda etapa de Majesivo. Este también es un proyecto en desarrollo, es una concesión en desarrollo. Y al igual que el anterior, es un proyecto de alto impacto para la agroexportación. Este proyecto, recién a raíz de una norma que expidió el gobierno en noviembre pasado, está en busca de su destrave. Y este proyecto no es un proyecto que haya nacido ahora. El contrato en este caso se firmó el año 2010, pero terminó plagado de una serie de problemas relacionados con conflictos sociales por el agua, entre Cusco y entre Arequipa, intereses políticos, y una serie de discusiones también técnicas con relación a la ejecución del contrato. El gobierno nacional intentó hacerse de la titularidad de este proyecto, pero no fue posible ello. Hubo una posición ahí del gobierno regional, y recién a raíz de esta norma que comento que fue emitida en noviembre pasado, ha sido posible destrabar el tema en lo relacionado con lo que es la garantía soberana que el Estado tiene que poner para que este proyecto continúe. Hace poco se anunció que ya estaba consensuado el texto de la 13ª adenda de este contrato de concesión. Fíjense bien, este contrato tiene 13 adendas entre el gobierno regional y el concesionario. Y claro, lo que falta ahora es cerrar el trámite de las aprobaciones y las opiniones que tienen que seguir a esta 13ª adenda, pasar por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría para poder cerrar este asunto.
Lo cierto, sin embargo, es que este proyecto, también al igual que el anterior, lleva paralizado, y en este caso estamos hablando de 10 años desde que el contrato se firmó, y no ha podido avanzar, y las sucesivas gestiones tampoco han podido concretarlo pese a la importancia estratégica del proyecto. Entonces, en términos de grandes proyectos, ¿qué tenemos en los últimos 10 años? En términos de grandes proyectos, el último gran proyecto en ejecución fue el proyecto Olmos, ¿no? Este es un proyecto en el norte, en la región de La Libertad. Es un proyecto cuya subasta de tierras terminó el año 2012. Las obras relacionadas con irrigación por el concesionario culminaron el año 2014, año en el que se puso en marcha la operación. Y al 2019, este proyecto es un proyecto en el que ya está cumplido el compromiso de inversión de los titulares, que era poner en producción cuando menos el 50% de las hectáreas netas. Pero ese compromiso se ha cumplido y se ha superado. Luego de 5 años se han puesto en producción, no el 50% de las hectáreas, estamos hablando de un proyecto de aproximadamente 30 y 32.000 hectáreas, estamos hablando de que se han puesto en producción 23.000 hectáreas, es decir, se ha cumplido con el 70% de puesta en producción de las hectáreas del proyecto. ¿Y qué es interesante de esto? Quizás lo importante de esto es destacar, de cara, digamos, a este despropósito que ha hecho el Congreso de la República con relación a la derogación del régimen de promoción agraria. Digo que lo más interesante es destacar cuáles son los beneficios de este proyecto. Y hay un reciente estudio que quiero tomar como referencia, que presentó Maximice en julio de este año, que es bastante revelador con relación a los beneficios que el proyecto ha generado. De acuerdo con este estudio que les comento, que es este estudio que reitero lo presentó Maximice en julio de este año, hasta el año 2019 el proyecto Olmos había generado inversiones del orden de los 2.400 millones de dólares. Y de estas inversiones, 509 millones habían sido invertidos por la concesionaria y casi 4 veces más, o sea, estamos hablando de 1.900 millones habían sido invertidos por las empresas privadas. Es decir, en este proyecto el 79% del total lo pusieron los privados. Y solo en el año 2019, según este estudio que realizó Maximice, los privados invirtieron más de 600 millones de dólares. ¿Qué revela esto? Obviamente revela el optimismo de los inversionistas por los resultados y la competitividad, digamos, de sus inversiones en este proyecto. Y claramente no estamos hablando de un proyecto menor. En el proyecto Olmos estamos hablando de un proyecto en el que se cultivan aproximadamente 17 productos, todos ellos, casi todos ellos, diría yo, de agroexportación. ¿Y qué otras cifras son interesantes destacar en este resultado que presentó Maximice? Este estudio también nos demuestra que el proyecto, en los años de ejecución que lleva, ha representado casi el 40% del empleo formal en Lambayeque. No cabe duda entonces, es decir, este es un proyecto pues, muy exitoso y además con perspectivas de producción muy favorables. Y ya, digamos, yendo a términos gruesos con relación al impacto que este proyecto ha tenido en la economía, hay un dato que me parece muy valioso y muy importante y que es el siguiente, y que demuestra, ¿no es cierto?, cuál es el poderoso impacto que han tenido este tipo de políticas que hasta hace poco se implementaron de promoción del sector agroexportador y que finalmente terminan beneficiando a todos. En este estudio, una de las cifras muy interesantes es que este proyecto sumó aproximadamente 3,2 mil millones de soles al valor agregado bruto nacional, que es el aporte que se hace al PBI sin impuestos. Es decir, de acuerdo con este estudio, se formuló un punto porcentual más al valor agregado bruto nacional de cada año. Y si llevamos los aportes que ha tenido este proyecto en términos comparativos a otros proyectos, el total de inversión en Toromocho es igual al aporte anual promedio en el valor agregado bruto nacional del proyecto Olmos. Y lo mismo si es que juntamos en un solo saco todas las inversiones que se hicieron para los Juegos Panamericanos. Y al igual que en ese caso, también las inversiones que representan la modernización del aeropuerto Jorge Chávez. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Estas cifras demuestran claramente cuál es el efecto multiplicador que han tenido las inversiones que han realizado los inversionistas privados, los inversionistas del sector agroexportador, en proyectos tan importantes como el proyecto Olmos, que vieron la luz después de mucho momento de anhelo.
Esto es lo que los economistas denominan encadenamientos o efectos de arrastre. Y en términos de empleo, ni se diga, ¿no? Según las cifras que se desprenden de este estudio, en el 2019, perdón, se generaron más de 63.000 empleos, que equivalen aproximadamente, según los datos que tengo aquí, al 10% del empleo en Lambayeque, y de esos 63.000 empleos, 49.000 empleos corresponden al empleo agrícola. Y en términos de incremento salarial, el proyecto Olmos incrementó anualmente el 21% de los salarios de su zona de influencia y redujo en 6,6 puntos porcentuales la pobreza y en 3,3 puntos porcentuales la pobreza extrema. Si uno revisa esas cifras de manera muy gruesa, entonces la pregunta que se viene haciendo es ¿y cuál es la relevancia o cuál es la importancia que tiene el sector agroexportador o que tiene la agroindustria para el país? Y claro, la primera conclusión a la que llega uno es que en términos económicos el sector agroexportador es claramente un sector estratégico. Y esa pregunta no merece otra respuesta. Y la más cabal demostración de que ese es un sector estratégico también lo hemos vivido en la pandemia, ¿no es cierto? Porque pese al cierre de actividades, pese a la suspensión de actividades, pese a la paralización de actividades, el sector de la agroindustria, el sector agrícola, es un sector que ha venido funcionando, ¿no es cierto? Y claro, ha venido funcionando porque ese es un sector estratégico que no solo es económicamente estratégico, que no solo es socialmente estratégico por el beneficio multiplicador que tiene en términos de empleo y de reducción de la pobreza, sino que también es estratégico porque tiene que ver con algo básico, que es la seguridad alimentaria, ¿no es cierto? Todos necesitamos alimentarnos y la seguridad alimentaria pues, es una de las seguridades en términos de estrategia de desarrollo de los países que está presente o que está en el primer orden. Entonces, en el caso del sector agroexportador, obviamente no estamos hablando de cosas menores, ¿no? Este es un sector que en los últimos 20 años ha podido surgir y progresar gracias, a mi modo de ver, a dos cosas que han sido fundamentales, ¿no? El primero, la estabilidad económica del país y la apertura de los mercados con los acuerdos de promoción comercial. Son más de 20 acuerdos de promoción comercial que el país tiene firmados que han permitido un accionar estratégico entre el sector público y el sector privado para empezar a ganar mercados en el exterior y en donde evidentemente ha habido muy buena actuación pública de algunas instituciones claves, como por ejemplo el SENASA. Y otro elemento, que duda cabe, ha sido la Ley de Promoción Agraria. Y ahí está, digamos, el tema, ¿no? Si ustedes revisan una encuesta realizada el año 2019 por el Banco Central de Reserva, que es una encuesta que en su momento reprodujo Semana Económica y que ustedes pueden ver en la lámina, se advierte claramente que una de las limitantes en orden de importancia que los ejecutivos del sector advertían para el crecimiento del sector agroexportador era en ese momento el vencimiento de la Ley de Promoción Agraria. ¿Qué tenemos entonces o qué nos depara el futuro? ¿Qué nos espera el futuro? Tenemos dos grandes retos o tenemos grandes retos como país, tanto desde el lado público como desde el lado privado. Desde el lado público, ciertamente el clima de inestabilidad, incertidumbre, el contexto de promulgación de leyes en un estado en el cual los mecanismos de presión, de bloqueo de carreteras, de daños a la propiedad han venido funcionando para que el Estado derogue y expida normas, ¿no es cierto? Y eso evidentemente es una señal muy preocupante de la débil institucionalidad y por consiguiente de la inseguridad y de la poca estabilidad en términos jurídicos que tiene el país. Y eso claramente es un elemento distorsionador, es un elemento que no ayuda a la tranquilidad, que no ayuda a la seguridad que debe ir asociada a las inversiones. Y el otro factor que tenemos en el corto plazo es el factor propio del año electoral, ¿no? Vemos, digamos, posiblemente muchas de las decisiones importantes del gobierno relativizadas o negativizadas en términos de grandes decisiones, porque es muy probable que esas decisiones se deriven al próximo gobierno, ¿no? Y dentro de esas decisiones, el destrabe de proyectos importantes, como por ejemplo el de Chavimochic, no es una salida que nosotros podamos encontrar, digamos, en el corto plazo. En el caso de Majes, lamentablemente tampoco se vislumbra un destrabe inmediato. Como decía, la firma de la adenda todavía tiene que pasar por los pasos de aprobación del MEF y de la Contraloría,
y esos pasos pueden tomar algunos meses y probablemente ese tiempo de espera rebasará el tiempo de vida del actual gobierno, y a partir de abril probablemente, conocidos los resultados de la primera vuelta, o si eventualmente existiese una segunda vuelta, las decisiones se demorarán hacia el siguiente gobierno. Y ni se diga, ¿no? Muchos proyectos, digamos, en el corto plazo de la misma envergadura no existen, no tenemos proyectos en el corto plazo. Y desde el lado del sector privado, ciertamente lo que comentábamos hace un momento, ¿no? El incremento de los costos desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista tributario va a generar evidentemente pues una pérdida de competitividad de las empresas, que ante la posibilidad de ese incremento de esos costos y esa pérdida de utilidades o de rendimientos o de una menor tasa de retorno, van a tener que tomar decisiones asociadas, como decía, con la mecanización en aquellos casos de las empresas que puedan hacerlo, o eventualmente con mirar otros sectores que puedan resultar más atractivos en términos de retorno de la inversión. Entonces, esto, a mi modo de ver, lleva a una constatación muy importante. ¿Y cuál es esa constatación muy importante? Que desafortunadamente, pese a la evidencia que existe, y es una evidencia numérica que demuestra claramente los beneficios que el sector exportador ha generado para el agroexportador ha generado por el país, no tenemos políticas de Estado en términos de desarrollo de la agroindustria y de la agroexportación. Ha habido un boom en términos de agroexportación que nos ha permitido llegar a mercados internacionales. Tenemos empresas que compiten en mercados rankeados del primer mundo, son empresas de primer nivel, que tienen protocolos desde el punto de vista laboral, ambiental y social que cumplen con los cánones más exigentes de empresas del primer mundo, ¿no? Empresas con empleo formal que terminan finalmente afectadas por este tipo de decisiones, y en donde ciertamente la visión que como Estado hemos tenido no ha sido la más adecuada, ¿no? Nadie duda de que efectivamente si existen temas de desigualdades y de inequidades en términos laborales, esas inequidades deben ser resueltas. Pero una cosa es que los trabajadores tengan derechos, que los trabajadores sean informados de esos derechos y que los trabajadores tengan mecanismos para hacer valer y hacer cumplir esos derechos. Y una cosa muy distinta es que en este caso se quiera asumir que aquellas empresas que han generado empleo formal y que han cumplido con reconocer los derechos laborales de los trabajadores, que han dado mecanismos de acceso para el crecimiento de esos trabajadores en el entorno de la empresa y que han permitido que mucha gente salga de la pobreza, pues terminen injustamente puestas en el mismo saco. Y ya para terminar, yo seguía las noticias del fin de semana y veía cómo en esta propuesta de negociación del gobierno que se anunció a nivel de la primera ministra la semana pasada, se buscaba sentar en una mesa de diálogo a las empresas supuestamente del sector con los representantes de los trabajadores. Y creo yo que aquí sí tenemos que trabajar, digamos, en una agenda más clara que nos permita poner el foco en lo que nosotros queremos como país. Ya hemos identificado cuáles han sido los beneficios que esta norma nos ha dado en el tiempo, hemos identificado todo aquel potencial que para el país supone el sector agroexportador, y lo único que queda en el corto plazo es confiar en que nuestras autoridades sabrán regresar sobre sus pasos y evaluar esas eventuales consecuencias perjudiciales que estos cambios normativos pueden traer, recurrir a la data que existe, los números no mienten, la data empírica está ahí a disposición para poder evaluar cuánto de beneficio ha traído esta norma al país, pues eventualmente trabajar con aquellas mejoras que a nivel de políticas de Estado, no hablemos en términos de corto plazo, sino a nivel de políticas de Estado, permitan la sostenibilidad de las inversiones en el sector agroexportador. El Perú es un país que tiene una posibilidad de crecimiento en términos de producción de agroindustria enorme. Somos un país bendecido, con riqueza en términos de suelo, con variedad de microclimas, lo que nos permite a su vez abrir muchas ventanas comerciales, con disponibilidad de agua y evidentemente con la capacidad de los hombres y mujeres del agro que ha sido demostrado pues, a lo largo de estos últimos 20 años, en donde más de 30.000 trabajadores en el sector, en la región de La Libertad, pues han podido mejorar sus condiciones de vida y salir de la pobreza. Nuestra invocación o nuestra posición es que eventualmente exista una suerte de reexamen de esta situación. Probablemente habrán cosas que ya no se puedan cambiar, pero ciertamente los efectos negativos en términos de inversión
merecen estudiarse y evaluarse técnicamente, no con un criterio político, y sobre la base de eso definir políticas de largo plazo como políticas de Estado que aumenten la competitividad del sector agroexportador y que claramente vayan alineados con temas de seguridad jurídica, que es lo que todo inversionista quiere para sus inversiones, ¿no? Eso es lo que les quiero comentar y dejo en la palabra a Jorge para la siguiente exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy importante todo lo que has podido mencionarnos sobre las inversiones. Y efectivamente, como dices, vamos a cerrar esta exposición del webinar con los comentarios de nuestro socio principal en el área de comercio exterior, doctor Eduardo González, quien nos va a comentar también las implicancias de este nuevo régimen laboral en todo lo que tiene que ver el tema de exportaciones. Le doy el pase a Eduardo para que pueda exponerles sus comentarios. Adelante, Eduardo. Gracias Jorge. Bueno, en muy pocos minutos hago 2 o 3 reflexiones en materia de comercio exterior relacionadas con todo este tratamiento que ha ocurrido en los últimos tiempos sobre la ley de promoción agraria, los problemas que han habido para intentar lograr su derogatoria ahora último, y sin duda lo que se ha aprobado con la ley 31.110. La primera reflexión que quiero compartir con ustedes es señalar que en estas disposiciones de promoción al sector agrario, principalmente para el desarrollo de la agroexportación y la agroindustria, no existe ninguna norma directa o expresa que regule, se relacione o tenga alguna vinculación con el comercio exterior. De hecho, el legislador no ha entendido, o ha entendido que no se necesita incluir en una ley de esta magnitud alguna norma que tenga una implicancia directa con la promoción de este sector por la vía del comercio exterior. Por lo tanto, cuando se me permiten en la siguiente proyección, en el webinar anterior, yo les comentaba cómo entendía la afectación de la publicación de la ley 31.087 a las operaciones de comercio exterior, lo miraba de una manera indirecta. Y se los comenté a ustedes, si participaron en ese webinar, que esta discusión laboral y tributaria tiene al comercio exterior como un elemento ausente al 100%. Sí entendíamos que toda esta bulla, toda esta situación tan complicada que se generó en el exterior con relación a nuestro país y al tema de incumplimientos, entre comillas, laborales que ocurrían en este sector tan importante para la exportación de productos, iba a generar una, digamos, afectación en la inversión próxima y con ello también a la oferta exportable futura. El 2020 va a tener resultados que sin duda van a tener relación con la realidad del 2020, que nada tiene que ver con esta última etapa de cambios en la norma del sector agrario. Esto lo vamos a mirar en principio en 2021 y en los sucesivos años. De ahí lo importante de la participación de Juan Carlos, que nos dé la mirada de cómo él entiende se va a afectar las inversiones en el sector agrario a raíz de estas modificaciones y sobre todo de la aprobación de la ley 31.110. Sí me preocupaba, y sin duda no nos equivocamos en ese momento de lo que iba a ocurrir con la repercusión y cumplimiento de los contratos comprometidos para el último trimestre del 2020. Porque hemos tenido casos en estas semanas de clientes afectados por incumplimientos o envíos tardíos perecibles hacia el exterior, productos agrícolas que no pudieron salir a tiempo. Algunos pudieron salir por vías de mayor costo y otros simplemente no pudieron salir por un timing inadecuado. El producto maduró más rápido de lo que pudieron haber manejado para encontrar rutas alternativas por los bloqueos de la carretera, y como tal, la tarea ahí nos correspondió a mirar los contratos de suministro de bienes por empresas exportadoras a sus clientes, sobre todo de América. Así es un problema muy serio que estamos atendiendo con las empresas de seguros y sin duda con los clientes afuera. Las liquidaciones de los mayores costos lo están asumiendo el sector exportador peruano, y eso es una gran pena, porque en varias de las operaciones que hemos revisado ha ido a pérdida. Y eso sí lo sentíamos como una situación que no iba a ser cubierta por las cláusulas de fuerza mayor que están en algunos contratos contemplados, y por lo tanto la afectación económica ha sido real, y eso sí lo veíamos venir como una, digamos, situación directa de lo ocurrido en estas últimas semanas.
Lo otro que nos preocupó iba por el lado de información que salía de manera generalizada de parte, digamos, de las noticias hacia el exterior con relación a lo que estaba ocurriendo en el sector laboral dentro del sector agroexportador. Se mencionaba de manera general que todas las empresas tenían algún grado de incumplimiento o informalidad, y esta generalización sí nos preocupó sobremanera, porque nosotros tenemos, como bien mencionó Juan Carlos, acuerdos comerciales en un número muy importante, donde está prevista, sobre todo en las últimas, que son las más modernas, compromisos del Perú de cumplimiento de estándares laborales que tenemos que cumplir, que tenemos que cubrir y que tenemos nosotros que garantizar se dé, por lo menos en los estándares legales y de ejecución, y toda esta información que salía al exterior iba en el sentido contrario. Y por lo tanto, nuestros socios comerciales muy bien pudieron y pueden hacer revisión de cumplimiento de nuestros compromisos como Perú de cara a un contraste con los compromisos a su vez asumidos en estos acuerdos comerciales. Algo que, por cierto, no se ha dado todavía, pero si siguen estas noticias saliendo como salen, y si no se hace una verdadera evaluación de lo que está ocurriendo en el sector exportador formal versus el informal, tal vez este 2021 puedan haber noticias con relación a una misión o misiones de revisión de cumplimiento visitando a nuestro país. Este propósito. Y el otro que tiene que pensarse afectado con toda esta situación creada últimamente tiene que ver con el drawback. Porque el drawback es un mecanismo para el sector exportador de la agroexportación sumamente importante. Ese 3% de devolución que da el Estado sobre el valor FOB de exportación a raíz del envío al exterior de productos en donde se ha incorporado o utilizado un insumo importado que bajo su derecho arancelario de manera íntegra, es un mecanismo sumamente importante y apreciado por este sector. Y sin duda, la exportación de bienes del sector agrícola ha sido y sigue siendo uno de los elementos de mayor revisión de cumplimiento por parte de la SUNAT con relación a dos factores principales. Uno, el hecho de que se cumpla con el requisito de que el bien final de exportación sea el resultado de un proceso productivo. Esto es, de un proceso de transformación, donde no haya simplemente acopio de productos cosechados de carácter agrícola y a través de un empacado, a través de una finalización simple y llana, sin transformación en planta, el bien se exporta al exterior y se persigue el recupero del 3%. Criterios emitidos por SUNAT, sobre todo informes de la Intendencia Jurídica Aduanera, siempre han estado muy al tanto de cómo va progresando, digamos, estos contratos de producción en planta de bienes que se acopian en las áreas agrícolas para ver si realmente se realizan procesos de transformación o procesos productivos. En el agro, gran parte de las opiniones emitidas se han sostenido en leyes como la ley de promoción al sector agrícola para indicar que sí se acepta y se considera que se dan procesos productivos en la agroindustria, y nos preocupaba mucho que eso pudiese tener un retroceso a raíz de estas modificaciones que se están dando. Sencillamente en la ley 31.110 no hay una sola mención a esta situación o a este capítulo, por lo tanto presumo que la situación debería mantenerse en el statu quo. No obstante lo cual sí llamamos poderosamente la atención que este tema del drawback se esté jugando con lo importante que es con estos cambios normativos y nadie haya podido mencionar esta situación como un elemento más a advertir en todo lo que está ocurriendo. Y en la siguiente proyección, yo diría que digamos, ratifico en lo que en la evaluación anterior mencioné, en el sentido de que las leyes de promoción, incluso para la agroexportación y la agroindustria, solamente consideran dos mecanismos legales como necesarios, como importantes a regular, que son de ámbito laboral y de ámbito tributario y no de otros aspectos, como por ejemplo el tema de comercio exterior. Comercio exterior necesita otro tipo de impulsos que el legislador no lo entiende, está necesario regularse a través de una ley.
tal vez mecanismos legales periféricos como los que emite el MEF, como lo emite el MINCETUR, o como lo emite la SUNAT, o como lo emiten otros entes, son directamente más importantes y son los que tendrían que tomarse en consideración, y no esta ley de promoción como la última, la aprobada recientemente, la 31.110. Así que, así como mencionaba Daniel Ono, que él consideraba que el aspecto tributario era bastante transversal, si no recuerdo mal su frase, él habló de un invitado por accidente. En nuestro caso, ni siquiera estamos invitados, estamos completamente ausentes en la ley, y eso de repente no nos debería preocupar, porque entonces nos veríamos cero afectados con relación a un cambio normativo, aun cuando nuestra preocupación principal es la repercusión indirecta, como ya lo he mencionado. Para mí, en todo caso, estas reflexiones que quería compartirlas van en el camino de indicar que mientras no se afecten otras normas igualmente relevantes que están relacionadas a la promoción en general de la exportación, estos cambios normativos deberían enfocarse más entonces a una preocupación laboral tributaria, como bien señala la disposición en su contenido. Eso es, Jorge. Te dejo el pase entonces para el cierre del evento. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes y a todos los que han participado virtualmente en este webinar que ha organizado el estudio. Solo me queda agradecer a nombre de nuestro estudio, nuestra organización, nuestra institución, a los presentes, y solamente quiero, para finalizar, hacer una presentación de los socios regionales que están a cargo de nuestros estudios regionales. Vamos a empezar en orden de fundación. El primer estudio fundado fue en 1996, fue Trujillo, y están en este momento presentes los doctores Felipe Salaverry y Cristian Cornejo. Felipe, Cristian, un saludo, por favor, a nuestros oyentes y participantes en este webinar. Muy contento, Jorge, por la acogida que hemos tenido, la asistencia de nuestros clientes, nuestros amigos. Evidentemente es un momento sumamente delicado. Vamos a estar muy atentos, tanto en Trujillo como en Chiclayo, para poder apoyar en lo que se viene. Ahora hay que esperar lo que se viene. La reglamentación de estos dispositivos, Ricardo fue muy claro. El reglamento va a ser fundamental y cuenten pues con el apoyo a nivel nacional, con el apoyo en esta parte del país, en el norte, Trujillo, Chiclayo, Chimbote, y en esta parte del país que está bastante convulsionada con esta situación. Adelante, Cristian. Gracias, Felipe. Bueno, me uno al agradecimiento a todos los participantes por este tiempo que se han tomado para poder ser parte de este webinar que hemos preparado como firma a nivel nacional, y efectivamente estamos a disposición para lo que necesiten de nosotros. Estamos, como bien Felipe lo mencionó y también Jorge lo mencionó, interconectados a nivel nacional. Tenemos una constante retroalimentación entre Lima y las demás sedes regionales, y eso nos ayuda a potenciar nuestra firma y a ser una opción, la mejor opción para las empresas que tienen operaciones en esta parte del país. Así que quedamos a su disposición y nuevamente agradecerles por su participación. Muchas gracias, Cristian. Le damos pase ahora a nuestro socio a cargo de la dirección del Estudio Regional de Arequipa, la segunda sede fundada por nuestro estudio el año 2000. Adelante, Marco, el doctor Marco Segarra. Marco, buenas tardes, buenas noches. Jorge, buenas noches. Buenas noches con todos los panelistas, con todos los participantes y asistentes a este evento. Bueno, siempre Estudio Muñiz a la vanguardia de todos los cambios que se dan en los aspectos legales. Es por ello que con mucha rapidez y gracias al liderazgo de Jorge hemos podido tener este evento que finalmente consideramos que sirve mucho para las empresas del sector. Así como ya me han antecedido Felipe, Cristian, de igual en el sur, pueden contar con las sedes del Estudio Muñiz, tanto en Arequipa, Tacna, Hilo, Juliaca y Puno, para poder apoyarlos en cualquier tema que esté relacionado ahora por esta norma al tema agroindustrial y en general a cualquier otro tema en cualquiera de nuestras especialidades. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Marco, por tus palabras. Damos ahora la palabra al doctor Jorge Girao, socio director de nuestra sede regional en Ica, que fue también fundada el año 2005. Adelante,
Por favor, Jorge. Jorge, muchas gracias. Agradecer a todos los participantes a este webinar, a los asistentes y especialmente a todos los panelistas, empezando por Ricardo, por Daniel, por Juan Carlos y Eduardo, que han tomado la iniciativa de hacer este webinar también con todas las oficinas regionales y con el liderazgo que tú también nos estás brindando día a día. Estamos ya preparados, como muy bien lo han dicho mis consocios regionales, para toda esta nueva situación que se ha presentado con el nuevo régimen agrario. Hemos estado trabajando en víspera del año nuevo y durante el fin de semana pasado. Ya estamos con los documentos legales idóneos como para poder implementarlos de inmediato con todos nuestros clientes que podamos tener y los que también quisieran recurrir con nosotros. Y nada, aquí estamos preparados para atenderlos. Gracias, Jorge. Entonces le damos la palabra al doctor Armando Rivera, nuestro socio director del Estudio Regional en Piura. Jorge, ¿cómo está? Buenas noches a todo el público. Hoy día Piura celebra el bicentenario, ¿no? El grito libertario de su independencia. Estamos muy contentos por eso, agradecemos mucho su participación y desde la sede de Piura del Estudio Muñiz estamos a disposición de todos ustedes para cualquier servicio que les necesiten. Buenas noches y gracias a todos. Muchas gracias, Armando. Bueno, queridos amigos y amigas, gracias por su asistencia y hasta la próxima oportunidad, que será mañana en el webinar que ha organizado el estudio para ver directamente los cambios tributarios que también se han promulgado el 31 de diciembre con respecto a impuesto a la renta y al IGB, que será a cargo de nuestro socio senior, el doctor Jorge Otoya. Mañana a las 6 de la tarde también ya se les ha cursado la invitación respectiva. Buenas noches y gracias por la asistencia.